17. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Comentario. Dios respondió al peor de los reyes de Israel levantando a uno de los más grandes y poderosos profetas del Antiguo Testamento, Elías Tisbita. Lo de Tisbita alude a que era de la ciudad de Tisbe, en Galaad. El significado de la profecía que anunciaba el cese de las lluvias se entiende mejor cuando recordamos que quienes adoraban a Baal creían en este Dios, que este Dios controlaba las lluvias. En efecto, Elías atacó a fondo al balaísmo y retó a su así denominado Dios, proclamando que Jehová, Dios de Israel, era quien dominaba los elementos de la naturaleza. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Comentario. La ubicación geográfica de Querit no se conoce. Evidentemente esta área no estaba bajo la jurisdicción de Acab. Versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Elías y la viuda de Sarepta. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos. Y para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Comentario. Sarepta, ciudad de la costa mediterránea en Fenicia, donde se realizó el primer milagro de Elías a una mujer viuda que apenas tenía que comer. Elías le pidió le entregara el último bocado que le quedaba. Si lo hacía, Dios le daría provisiones que no se agotarían. La mujer se sobrepuso al temor, respondió con fe y Dios cumplió su promesa. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Comentario.
Debes darle una oportunidad a Dios, semilla de fe. Este episodio nos enseña a invitar a Dios a usar su ilimitado poder en el contexto de nuestros limitados recursos y circunstancias. En él encontraremos dos importantes principios para nuestra edificación. Primero, debemos ofrecer algo que nos sea necesario. Este es el tipo de dádiva que requiere nuestra fe. Esta mujer tenía necesidades personales y familiares, pero ofrendó para sostener el ministerio y la vida de Elías, el profeta de Dios. Entonces, Dios le proporcionó abundante provisión. Segundo, esta mujer dio primero su ofrendar activó, segundo, esta mujer dio primero su ofrendar activó el milagroso proceso de la provisión de Dios. Por espacio de casi 3 años, Dios multiplicó su pan. Sus dádivas son la causa de que algo suceda de acuerdo con los eternos principios de la siembra y la siega. Muy amén. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para mí a traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre. Y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Comentario final. El segundo milagro de Elías fue devolverle la vida al hijo de la viuda de Sarepta. Algunas personas han dicho que el muchacho no estaba realmente muerto, sino solo inconsciente. Sin embargo, los versículos 18, 20, 22 y 23 no dejan dudas sobre la muerte del muchacho. Reyes incluye estos incidentes en el capítulo 17 para demostrar que el Señor Dios de Israel era más poderoso que Baal. Bueno, es muy interesante el relato de estas cosas que están pasando, como toda la historia. Aquí ya aparece entonces Elías. Y pues viene un milagro tremendo, ¿cierto? En donde no hay lluvia, para demostrar la grandeza de Dios por encima de Baal, ¿cierto? Me llama mucho la atención como la primera parte de cómo Dios sustenta a Elías, ¿cierto? Lo manda allí a que vaya al arroyo de Querit y él se mantiene ahí y los cuervos son los que le llevan la carne, ¿no? Le llevan la comida. Pan y carne, dice acá, muy tremendo esa parte. Y la segunda parte de cómo Dios sustenta a Elías estando en ese tiempo de sequía, es algo bien, me parecía bien tremendo este versículo 9 que dice: levántate, le está dando una orden a Elías, dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces cuando Dios le dice eso a Elías, uno se imagina, no, la vieja tiene mucha plata, perdón que lo diga así, ¿no? Pero pues la mujer tiene mucho dinero, ¿cierto? Está muy bien. Pero cuando él llega y se encuentra con el cuadro de la mujer, ella misma, ya sin fe, ¿cierto? Va a preparar una torta para ella y para su hijo para morirse, así como lo dice el versículo 12. Entonces me llamaba mucho la atención como en el versículo 9 Dios le dice:
yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces esa partecita me llamó mucho la atención. El Señor dio la orden, pero ni siquiera ella misma sabía en qué se iba a convertir ella, en una persona que iba a dar provisión para un siervo de Dios. Entonces me llamó mucho la atención ese pedacito porque nunca, o sea, tal vez no me había fijado que el mismo Dios había dado la orden a ella. Elías lo cree a pesar de que ella misma no lo creía, ¿no? Y le dice que no, en el versículo 13, le dice, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Bueno, entonces él le da las instrucciones y ella como que, claro, ella dice, bueno, yo imagino como lo que ella pensó en su interior. Sin embargo, el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces, bueno, aquí en la explicación también habla un poquito acerca de eso, pero me llamaba mucho la atención esta parte, como esa primera parte del sustento, ¿no? Pero también nos damos cuenta cómo Elías es un siervo de una compenetración con Dios tremenda y cómo sucede el milagro también de la resurrección del niño de la viuda, ¿sí? Hay un acto profético que vemos acá y es en el versículo 21, dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Entonces viene él como un acto profético y se coloca encima del niño, ¿sí? Entonces hay cosas que a veces pasan o que a veces hacen los hombres de Dios que no entendemos, pero que si el Señor, el que está guiando y dirigiendo esto va a tener un efecto sobre las cosas que van a pasar en las personas. Entonces ese acto de él colocarse allí 3 veces le estaba dando aliento de vida nuevamente, que era lo que le estaba pidiendo a Dios. Entonces muy bonito el capítulo. Y pues bueno, no sé si ustedes tienen allí algo más que comentar. Y juega muchos factores, entre otros la fe, aún a pesar de las circunstancias de la mujer, sí, y aún a pesar de la misma incertidumbre, porque aunque había dado la orden, yo creo que ella ni sabía por qué, para dónde o cómo, pero hizo caso. Sí, sí, así es.